Hola, soy Jim Buda Bay. Tengo 57 años y soy de Pine Plains, Nueva York. Mi ex esposa y yo nos separamos recientemente después de un largo matrimonio. Tuvimos dos hijos que fallecieron durante nuestro matrimonio. Uno de ellos nació prematuramente y murió después de vivir solo 10 días. Tras su muerte, descubrimos que nuestro hijo mayor, uno de los gemelos, padecía una enfermedad renal y falleció a los 18 años. Las facturas médicas y el dolor por la pérdida de nuestros dos hijos nos afectaron profundamente, aunque seguíamos cuidándonos el uno al otro. Con el tiempo nuestro matrimonio se fue desgastando y decidimos separarnos. Después de eso, comencé a vivir solo. Cuando no estaban mis hijos, me sentía solo y aburrido. Para mantenerme ocupado me dediqué a algunas aficiones, como la búsqueda de metales y tesoros. Un día decidí dar un paseo cerca de mi casa, en una calle sin salida. Mi hermana vivía al final de esa calle, y aunque la había visitado muchas veces en coche, nunca había caminado por allí. Como mi casa está cerca de la entrada del callejón, pensé que sería una buena oportunidad para dar un paseo. No es que fuera a hacer mis habituales 10 kilómetros diarios. Solo quería dar un paseo. No había farolas en la carretera y tampoco había muchas casas. Sin embargo, al llegar a la entrada de la carretera principal, vi el ayuntamiento justo enfrente, con farolas en el aparcamiento. Supuse que era una carretera municipal, así que caminé por ella un rato. Estaba oscuro, era alrededor de las 7 de la noche, y empecé a dirigirme hacia la entrada. Mi idea era caminar un poco por allí y luego volver a casa. Cuando llegué a la carretera principal, un coche salió de la calzada. La gente que iba dentro del vehículo estaba borracha, haciendo ruido y comportándose de forma alborotada. Pensé, esto no pinta bien. Nunca sabes lo que te vas a encontrar con gente borracha. Algunos están contentos, pero otros pueden estar enfadados. Así que decidí dar media vuelta y volver a casa. Mi casa no estaba lejos, quizás a 2/10 de milla, es decir, a unos 300 metros. Había una pequeña colina delante de ella, y pensé, voy a bajar un poco la colina y luego doy la vuelta y vuelvo a casa. Así lo hice. Bajé la colina y terminé pasando frente a la casa de mi vecina. Pasé por delante de su casa y pensé, es hora de volver a casa. Puedo ir a casa, tumbarme y relajarme. Me di la vuelta, crucé la carretera y empecé a subir la colina. Vi las luces de un coche en lo alto de la colina. Parecían estar más lejos de lo que estaban. Muchos coches bajaban por la carretera y daban la vuelta en nuestra entrada, ya que no era solo el acceso a una casa, sino también a una tienda de jardinería, con una gran zona abierta. Era el primer lugar para dar la vuelta en el lado izquierdo de la carretera. Vi las luces del coche, así que me aparté de la carretera para dejarlo pasar. Fue en ese momento cuando mi vida dio un giro inesperado. Al apartarme de la carretera, tropecé y sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Caí de cabeza en lo que parecía un gran agujero negro. Me caí de lado por un barranco. Me golpeé la cabeza contra una roca. Resultó ser una zanja de drenaje, parcialmente llena de agua. Tuve suerte porque donde caí no había agua. Si hubiera habido agua, probablemente hoy no estaría aquí. Me di un golpe muy fuerte en la cabeza y me quedé inconsciente. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Tal vez unos segundos, 10 segundos o un minuto. Cuando recuperé la conciencia, un dolor insoportable me atravesaba. Me había roto el hombro izquierdo, pero afortunadamente no fue el derecho. Intenté estirar la mano para moverme, pero al hacerlo me caí y me golpeé el lado izquierdo de la cabeza. Levanté la mano para tocarme la cabeza y sentí mis dedos mojados con sangre. En ese momento me di cuenta que estaba en serios problemas. La herida de la cabeza era grande y sangraba mucho. Pensé en mi teléfono móvil, pero recordé que estaba en Hammertown Road, donde la cobertura era pésima. Además, tenía un viejo teléfono plegable que apenas servía porque solo se encendía si alguien llamaba, y tenía que abrirlo para usarlo. Decidí que no merecía la pena intentarlo. Desesperado, empecé a pedir ayuda, pero era una calle sin salida. Era un domingo por la noche, y la mayoría de la gente estaba en sus casas. Grité, «Por favor, Dios, ayúdame». No sé cuánto tiempo grité, pero el esfuerzo fue tan grande que mi voz se fue debilitando cada vez más. Al darme cuenta de que no venía nadie, desistí.
Mientras yacía allí tumbado, mi vida entera empezó a pasar ante mis ojos. Me emocioné mucho al pensar en mis hijos. He tenido 3 hijos, 2 de los cuales ya han fallecido. Fue una lucha interna dolorosa y devastadora. Estaba tumbado junto a una alcantarilla y me di cuenta de que tenía que moverme. Pensé, si estoy paralizado, estoy acabado. Si puedo moverme, quizá pueda morir de mejor manera. Sabía que me había roto el cuello, lo que limitaba mi movilidad, pero aún podía ver un poco. A mi izquierda había un campo y a mi derecha una sombra oscura que pensé que era el camino por donde había venido. Decidí que tenía que ir en esa dirección, hacia la carretera. Mi objetivo era arrastrarme hasta allí, aunque solo fuera para encontrar un lugar donde morir más cómodamente. Empecé a arrastrarme, pero el dolor era insoportable. Llegué a una colina, traté de subir, aunque caía hacia atrás una y otra vez. Finalmente llegué hasta un tronco. En ese momento, me sentía como un náufrago aferrado a su última tabla de salvación en un barco que se hunde. Pensé, lo he conseguido. Puedo cerrar los ojos y dejarme llevar. Mientras yacía allí y cerraba los ojos, una luz intensa comenzó a brillar. Era como si el sol me quemara a través de mis párpados cerrados, obligándome a abrir los ojos. La escena que tenía ante mí era impresionante. Un valle iluminado muy brillante. Era sobrecogedor y hermoso. Vi una figura acercarse, y a medida que se acercaba, adquiría más detalle. Parecía una figura mayor, como la de un abuelo, y lo interpreté como Dios. También vi a mis 2 hijos, al fondo. Aunque no hablamos, su presencia me reconfortó. Un par de años después del accidente, me di cuenta de que aquella figura que había visto realmente era Dios. Tenía muchas preguntas sobre la fe y la Biblia, pero conocer a Dios y a Jesús me ayudó a entender que muchas de mis dudas provenían de cómo algunas personas malversaban las enseñanzas religiosas. Mi fe y mi esperanza se reavivaron. Dios me dijo que aún tenía cosas por hacer, aunque yo me sintiera como una persona común. De repente me sentí lleno de propósito y con una renovada fe. Vi una pequeña luz en una casa y me di cuenta de que tenía que intentar alcanzarla. A pesar del dolor, sabía que tenía que hacer un esfuerzo para llegar hasta allí. Conseguí ponerme de rodillas, pero la gravedad y el dolor eran abrumadores. Intenté ponerme de pie, pero volví a caer. Me dije a mí mismo que, si quería volver a ver a mis hijos vivos, tenía que hacer un esfuerzo. Tenía que mantenerme en pie, así que con todas mis fuerzas me impulsé y empecé a moverme. El dolor era insoportable, pero arrastré los pies y seguí adelante, decidido a llegar a esa casa. Finalmente llegué a la casa, llamé al timbre y esperé. Mi vecino abrió la puerta y vio la gravedad de mi estado. No recuerdo si le pedí que llamara al 911, pero él entró a buscar su teléfono. Cuando volvió, me había desplomado en su césped y me había desmayado. Despertaba y volvía a desmayarme hasta que logró llamar al 911. Mi primo, que es sheriff, respondió a la llamada, pero no me reconoció debido a mi estado. Le había dado a mi vecino el número de mi hermano, y poco después llegaron con mis padres. Mientras tanto, los bomberos voluntarios de nuestra pequeña ciudad entraron en acción. Rápidamente montaron un botiquín con lo que tenían a mano. La niebla impidió que llegara un helicóptero, así que me llevaron en ambulancia a Poughkeepsie, un trayecto de 45 minutos que fue increíblemente doloroso. Una vez en el hospital, estuve en coma durante una semana. Cuando desperté, sentí profundamente que había tenido un encuentro con Dios. No sabría decir con exactitud qué sucedió, pero fue una experiencia significativa que me cambió la vida. Después de eso, pasé por rehabilitación. A pesar de las fracturas y los daños, no necesité cirugía, solo un filtro de vena cava y algunas transfusiones de sangre que fueron cruciales para mi recuperación. Estuve en el hospital principal unos 15 o 16 días, lo que fue relativamente rápido. Antes del accidente, era una persona tímida e introvertida, pero la experiencia me transformó por completo. Ahora me relaciono fácilmente con la gente e incluso trabajo como orador inspirador. He explorado prácticas como los círculos chamánicos, la sanación con Reiki y la ley de la atracción. Aprender sobre estos temas ha sido parte de un viaje increíble, y me siento bendecido de estar aquí. Sigo padeciendo dolor crónico,
pero lo veo como una compensación por la transformación que he adquirido al ser más sociable. Me encanta conocer gente y escuchar sus historias. Si me dejas en Walmart, lo más probable es que acabe hablando con alguien y descubriendo una historia fascinante. Ha sido un viaje maravilloso y estoy agradecido por cada momento. No soy más que un ser humano que comete errores, pero aprecio los contactos que hago y las experiencias que sigo viviendo. Staring lost up at the